Hola a todas las personas presentes aquí en este 33 Foro Internacional de ACE. Yo no he podido estar ahí con todos vosotros y con todas vosotras, lo siento mucho, pero he preparado este ensayo, vídeo o vídeo ensayo, en el que voy a tratar de resumir todo lo que he aprendido a lo largo de un mes acerca del enclave que visité el 11 de octubre, no lo había visto nunca, y todas las concordancias, entrelazamientos que he encontrado relacionados con el Santo Cáliz de Valencia y con el Santo Grial. Toda historia tiene un comienzo y la mía es aquí, en el monasterio de Santo Domingo de Silos, en la provincia de Burgos, donde conocí a Albert. Eso fue a mediados de septiembre de este año de 2025. Pues bien, el 11 de octubre estaba en Barcelona y me llevó a conocer un lugar de Gaudí que yo desconocía, y eso que pasé varios años en Barcelona haciendo mi carrera universitaria. Albert disfruta mucho en este jardín porque apenas hay gente y es un lugar bellísimo y realizado bajo la tutela de Gaudí. De Gaudí es este edificio, la Torre Bellesguard, tipo un poquito, ¿no? Da la impresión de ser gótico, austero por fuera y por dentro tiene una luz. Qué maravilla. Y una escalera que te va subiendo, subiendo, subiendo y vas encontrando diversos locales, diversas habitaciones. Esta, por ejemplo, ahora es para la música, para dar pequeños conciertos. Todo de ladrillo, parece un poquito así a lo mudéjar. Arriba de todo destaca la torre con su pináculo y rematada en una cruz de 4 brazos o 6. Yo prefiero llamarla de 6. Hay también un enclave muy curioso que es este interior de la cabeza del dragón. Sí, en la azotea hay un dragón sonriente, y entonces aquello nos llenó de gran alegría y ahí me veis gozosos al descubrir que estoy bajo la tutela y la sonrisa de un dragón. Las fotos de rigor para el recuerdo con Albert, y sorpresa mía fue que me regaló este libro, Gaudí y la quinta potencia, la filosofía de un arte, de Carles Rius Santamaría. Lo leí como pude, puesto que está en catalán, y me interesó el tema y busqué en Internet. Encontré esta conferencia suya en Internet, en YouTube, muy interesante, que os aconsejo. Rápidamente, dado que estaba un poquito entusiasmado ante lo que estaba descubriendo, me documenté más. Compré libros de Gaudí, también me informé sobre Bellesguard, y no solamente en libros, sino también en revistas de la época de Gaudí, publicaciones que él había conocido. O sea, él sabía qué había allí, ¿no? Cuál es el pasado histórico del lugar. Por otro lado, también en la página web oficial de Torre Bellesguard Gaudí, pues hay muchísima información porque está tutelada por un equipo de investigadores y francamente es alucinante la cantidad de información documentada que hay. Busqué también fotografías anteriores a la restauración del lugar por parte de Gaudí, dibujos de finales y mediados del siglo XIX. Y bueno, el tema histórico, pues os lo voy a decir muy, muy rápidamente porque en las imágenes veis que he añadido texto complementario y ahí lo podéis ver, ¿no? La historia es que, bueno, Martín I de Aragón, llamado el humano, el viejo o el eclesiástico, entre 1396 y 1410 fue rey de Aragón, de Valencia, de Mallorca, de Cerdeña y conde de Barcelona. Además, tras la muerte de su hijo Martín, fue rey de Sicilia entre 1409 y 1410. Quedó viudo, se tuvo que casar porque su hijo Martín había muerto y no tenía más descendencia, se casó con Margarita de Prades, pero falleció poco después, en 31 de mayo de 1410, sin nada, sin herederos, sin descendencia. Hubo una fase crítica para la corona de Aragón, que se zanjó
finalmente en el Compromiso de Caspe en junio de 1412, donde fue coronado el castellano Fernando de Trastámara, con lo cual, ¿qué pasó? Pues que todo el linaje del Casal de Barcelona desapareció. Un linaje que había surgido con Bifredo el Velloso, muerto en el año 897. Claro, esto es bastante traumático todavía para el imaginario colectivo catalán. A continuación podéis reflejar una serie de fechas medievales en torno a Bellesguard. Digamos que bueno, el Martín I el Humano lo que hace es comprar la finca, que era muy grande, se ha ido desguazando y ahora queda lo que queda, que es el entorno de la torre hecha por Gaudí y lo que es el jardín y unas murallas. Bien, en 1408, a finales de año, él lo compra y empieza a establecerse en el lugar que llama Bellesguard. No sabemos exactamente si era porque el lugar era bello, porque desde allí se veía una panorámica bella, porque él ahí se encontraba muy bien en una especie de retiro, no lo sabemos. Bien, la cuestión es que encontramos que finalmente él va a morir en 1410, previamente se casa con Margarita de Prades en la capilla que había ahí en Bellesguard, y para eso viene el Papa Luna, es el que les casa, nada menos, y pocos días después San Vicente Ferrer pues, da el sermón en lo que se llamaba la misa de velaciones. Inmediatamente Margarita Prades marcha a la Virgen de Montserrat a solicitarle tener un hijo. No se pudo, no tuvo descendencia. Aquí una descripción, la más antigua que hay, sobre cómo estaba Bellesguard en 1581, que entre otras cosas pues dice que había 24 ventanas en 2 galerías, columnas, insignias de los reyes de Aragón. Y respecto a Martín el Humano, el eclesiástico, también llamado, ¿por qué? Pues porque, como decía un contemporáneo suyo, un cronista, era un hombre de poca estatura, grueso, llamado el eclesiástico porque resulta que oía hasta 3 misas diarias y seguía los oficios como un presbítero. Cuidaba mucho los ornamentos de las iglesias y sobre todo de su capilla, una capilla que él conformó como capilla de las reliquias junto al Palacio Mayor en Barcelona. Claro, yo cuando oí ya en Bellesguard, cuando Albert me dijo, bueno, esto es el lugar en el que tuvo la casa fuerte Martín el Humano. Digo, ¿Martín el Humano? Dije, uy, este es un lugar griálico. ¿Por qué? Porque yo conocía la historia de que Martín el Humano había conseguido de los monjes de San Juan de la Peña el cáliz que tenían allí y se lo solicitó diciendo que era el de la última cena. Yo he estado en San Juan de la Peña y ahí me veis fotografiando el capitel de la última cena, precisamente, y también aquí estoy cámara en ristre, tengo delante de mí una copia en uno de los altares, hay una copia del Santo, lo que se llama ahora Santo Cáliz de Valencia. Claro, llegados aquí, dije, bueno, vamos a ver qué cosas nuevas hay sobre la historiografía del Santo Cáliz. Y me encontré con este ensayo y con un libro también de este matrimonio de profesores, la Universidad Católica de Valencia, que creo que la cronología que dan es la que hay que tener en cuenta para contextualizar debidamente lo que se llama el Santo Cáliz de Valencia. Yo ya conocía desde hace bastantes años, 2016 creo, que escribí ya algo, que Jaime II, el rey Jaime II, había enviado una carta al sultán de Egipto pidiéndole un trozo de la Veracruz y el cáliz de la última cena. En 1327 vuelve a solicitar unas reliquias, pero ya no pide el cáliz. Eso quiere decir que se lo había llevado el sultán, con el cual se llevaba muy bien, el sultán de Egipto, desde el Cairo, le había enviado ese cáliz. Bien,
Eso fue en 1322. En 1399, el rey Martín, el humano o el eclesiástico, solicita hasta en 3 ocasiones a los monjes de San Juan de la Peña que por favor le den el Santo Cáliz. Y en la primera carta del 29 de agosto les dice que es un cáliz que se ha dado un rey, o sea, alguien, Jaime II, sus sucesores, porque Martín el Humano no se lo había dado. Y finalmente, el 27 de septiembre de 1399, el prior de San Juan de la Peña va hasta la aljafería de Zaragoza, donde está el rey, y se lo entrega. Seguramente obligado por el abad de San Juan de la Peña, que en esos momentos estaba en Aviñón porque era el confesor del Papa Luna. Bien, documentado está además, por otra parte, que en 1410 lo que hoy llamamos Santo Cáliz de Valencia ya está referenciado en la forma que tiene, con esas 3 partes, ¿no? Lo que es el cáliz, que es la parte de arriba, las asas y el soporte o naveta. Eso es interesante. En 1413 vuelve de nuevo a documentarse la existencia del cáliz que lo tenía Margarita de Prades, la viuda, y Margarita de Prades lo lleva consigo, por lo tanto estuvo en Valencia, porque ella estuvo en Valencia, vuelve a Barcelona. Ella vive, una vez que se queda viuda hasta 1412, vive en Bellesguard. Finalmente, hacia 1420, 1422, lo vende, lo canjea con Alfonso, el rey Alfonso el Magnánimo, y este lo deposita en la Capilla Real. Rey que hará que el 27 de abril de 1437 se trasladen las reliquias regias y con ello el cáliz a la sacristía de la Catedral de Valencia como depósito a cambio de un préstamo. Como no devolvió el préstamo, ahí sigue siglos después el Santo Cáliz de Valencia. Claro, ¿quién era Margarita de Prades? Bueno, pues era tataranieta de Jaime II y Blanca de Anjou. O sea que era sobrina prima de 4º grado de Martín I el Humano. Era una mujer muy culta, había sido doncella de la primera esposa del rey Martín, María de Luna, que había fallecido en 1406, y fue elogiada por su belleza y musa de poetas. Incluso en tiempos contemporáneos a Gaudí, porque su amigo Jacinto Verdaguer también escribe unos versos dedicados a Margarita de Prades y su belleza. Bien, pues lo dicho, fallece Martín el día 31 de mayo de 1410 sin descendencia. Durante 2 años sigue viviendo Margarita de Prades en Bellesguard con el Santo Cáliz, no lo suelta. Y hasta que no se lo vende o se lo canjea, como he dicho, al Magnánimo, en 1420, 1422, ella lo posee y lo lleva allá por donde ella marcha, en los itinerarios que ha tenido. Así que ella es la portadora del grial, como eh, esas imágenes que vemos en las pinturas románicas catalanas, en las que vemos a María, precisamente, la Virgen María, portando un cáliz o un cuenco iluminado, un grasal, un grial, lo que llamamos un grial. Claro, yo lo que sospecho es que las asas y la naveta mandó ponerlas, colocarlas, hacerlas, las asas y toda la joyería y perlas que tienen en la naveta, lo mandó colocar el rey Martín el Humano. ¿Con qué motivo? Para sacralizar al máximo su matrimonio, que necesitaba de todas las ayudas de las reliquias, que era un hombre muy creyente en las reliquias, pero esta era muy importante. Entonces necesitaba que esta reliquia estuviera en su boda, ¿no? Seguramente les dio la comunión el Papa Luna con este cáliz ya configurado, tal como lo conocemos hoy. Y cuando San Vicente Ferrer, 10 días después, en la misa de velamento
da el sermón, también, seguramente que en esa misa, seguramente, es una suposición mía, pero yo creo que es lógico pensarlo, que el cáliz que se utilizó para la comunión fue el Santo Cáliz, hoy llamado de Valencia. Con esto llegamos ahora damos un salto de siglos y nos plantamos en el inicio, a la época finisecular, final del siglo XIX, primeros del XX, con Gaudí, que sigue siendo un enigma para muchísima gente y yo creo que lo seguirá siendo durante mucho tiempo. Uno de los enigmas es cómo cambió él de ser anticlerical a ser tan católico. Yo creo que la clave está en el obispo Grau, que también era de Reus, como lo era Gaudí, o de Riudons, que dicen algunos, que es donde su padre tenía su casa de trabajo, ¿no? Y el obispo Grau le encargó que construyera el Palacio Episcopal de Astorga. No llegó a concluirlo porque el obispo murió en 1893 a los 60 años, pero tuvieron muchísimas horas de conversación. Y entre otras cosas que se sabe que el obispo le enseñó y, y que le regalaría o hizo que luego Gaudí lo comprara, está el famoso, los volúmenes del año litúrgico de Próspero Granger, abad de Solesmes en Francia, que fue muy, muy importante para Gaudí en muchísimos aspectos y que plasmó parte de lo que ella aprendió en la iconología de sus edificios. Así que volvamos a Bellesguard con todo lo que ya sabemos y vamos a ver qué encontramos, o qué he encontrado yo, mejor dicho. Ante todo, pues destaca, así a primera vista, pues destaca esa torre acabada del pináculo de la cruz, ¿verdad? Bien, fue el primer lugar donde lo puso, que luego fue un motivo arquitectónico que repitió en otros enclaves, ¿no? Incluido el Parque Güell. Bueno, pues yo creo que Gaudí se inspiró en lo que se llama la corona que remata el ostensorio del Corpus Christi, que se encuentra precisamente, tiene como base el sillón de de Martín I el Humano. Un trono que él, cuentan las tradiciones, él no se lo dio a nadie más que lo dejó en depósito diciendo: aquí solamente se sentará el gran rey, el único rey que existe, que es el Señor. Y efectivamente, con el tiempo así ha sido, ¿no? Porque en las procesiones del Corpus Christi, y ahí vemos una foto famosa de Gaudí en una procesión del Corpus Christi, pues sirve de sustento, de base. Pero resulta que en la parte superior del ostensorio, como he dicho, hay dos coronas entrelazadas y observad que en la parte central, sobresale un motivo iconológico, esa pequeña torre rematada en cruz. Y yo creo que ahí es donde Gaudí, precisamente en Bellesguard, para honrar todavía más a Martín el Humano y por otros motivos, construyó esa torre que acaba en ese pináculo rematado en una cruz, en este caso tridimensional, de 6 brazos, 6 direcciones. Claro, otra cosa que sospecho es que, dado que el obispo Grau había comprado la finca de Bellesguard, seguramente habló de ello con Gaudí y de hecho le hizo un poco albacea al respecto, porque le dijo que, a punto de morir, le dijo que ese terreno se vendiera y iba a ser para el dinero que saliera de la venta, se iba a otorgar a los niños de los obreros de Reus.
Y es muy probable que ya en esas conversaciones, en esos momentos, hablaran de cómo quería el obispo Grau que fuera eh, el edificio. Y es muy posible que el diseño general se acercara mucho a lo que finalmente Gaudí construyó. A partir de 1900, que es cuando vende el terreno, él convence a la señora que lo ha comprado en 1900 a construirlo. Y observar, hay muchos guiños históricos relacionados con Margarita de Prades. Pensad que Margarita de Prades, además, por otra parte, había muerto en Roidons, que está muy, muy, muy cerca de Reus, cosa que evidentemente el obispo sabía, y cosa que también no ignoraba Gaudí. Bueno, ved el sello de Martín I el Humano y ved la planta de la Torre Bellesguard. Es igual, planta romboidal o de cuadrado invertido con los ángulos orientados a los puntos cardinales. No los laterales, que es lo habitual, sino los ángulos. Sorpresa también puede ser para mucha gente ver que efectivamente este mismo motivo romboidal o cuadrado invertido se encuentra en el fuste del Santo Cáliz de Valencia, en 3 lugares, 3 partes. Vemos aquí donde está situado, en el fuste. Asombroso. Claro, si pensamos que ese engarzamiento, esas asas, ese sostén de lo que es el cáliz realmente, la parte superior, se hizo para que estuviera el cáliz bellamente realizado, hecho para la boda de Martín el Humano con Margarita Prades, pues es lógico que el sello de Martín el Humano quedase impregnado. Ahora bien, sabemos por diversas representaciones iconográficas de la coronación de la Virgen que la forma geométrica que subyace detrás es esta, un rombo, un cuadrado invertido. Es como si fuera una trinidad cuaternaria, por llamarlo de alguna forma. Es decir, que esta figura del rombo, para cierta iconografía cristiana, está relacionada con la Virgen María. Claro, resulta que encima de la puerta de Bellesguard encontramos una forja en hierro que viene a decir Ave María Purísima, sin pecado fue concebida, que está relacionado con la Inmaculada, en el fondo con la Inmaculada, pero bueno, en parte viene a ser en la primera parte la salutación que Gabriel realiza ante María, ¿no? Para decirle que el Espíritu Santo va a otorgarla el don de ser la Madre de Dios si ella lo acepta, y humildemente lo acepta, claro está, como todos sabemos. Entramos dentro en el zaguán y vemos esta plancha con San Jordi combatiendo al dragón. Claro, hay que entrar puro a este lugar y este es un signo de lo que hay que hacer, eliminar las impurezas, esa batalla contra los aspectos sombríos que tiene la persona, ¿no? Yo creo que por ahí es por donde hay que enfocar la imagen de San Jordi y el dragón. San Jordi que era un santo muy, muy querido por la corona de Aragón, por los reyes. Tenía reliquias varias de San Jordi, de San Jorge, eh, Martín el Humano. ¿Y qué encontramos aquí, en esta entrada a la casa, en este zaguán? Pues vemos este jarrón, es un lavamanos, y en el centro vemos que hay un grifo. Amigo, yo en cuanto lo vi, al lado de Albert, le dije, esto es un símbolo, simboliza a María. El jarrón es María, que es la portadora, es la que nos ha traído a Jesús, lo ha tenido en su seno,
y es el contenedor de la gran sangre divina que fue derramada durante la pasión. Y esa fuente es la que da el agua suprasensorial, el agua espiritual, que es Cristo. Ese agua es, es el nuevo agua que trae Cristo, como se lo dijo la samaritana en el pozo. Yo te daré el agua de la nueva vida. Así que el hecho de que nos hayamos encontrado que el rombo está vinculado en la iconografía a la Trinidad cuaternaria y en realidad a María, a la presencia de María en los cielos, coronada además. El hecho de encontrarme con ese jarrón, con la espita, con este agua espiritual que sale de ella. El hecho de, al poco subir las escaleras, ver esta vidriera tan maravillosa, con una estrella de ocho puntas, con esos pliegues que bajan, me recordó inmediatamente a imágenes de María cogiendo con su manto a personajes santos, a fieles. Yo así lo veo. Además, resulta que en las jaculatorias a María se le invoca como estrella de la mañana, estrella de la tarde, estrella del mar. En las letanías lateranenses que están en el rosario, que prácticamente cada día Gaudí eh, pronunciaba, pues hay una serie de denominaciones vinculadas a la estrella. Pero es que además resulta que San Bernardo de Claraval, entre otros muchos, nos viene a decir que María significa estrella de mar. Es un pequeño equívoco de un traductor que luego, en vez de decir agua de mar o gota, una gota de mar, puso estrella de mar, pero que todos los demás santos y geógrafos y escritores católicos se han olvidado de ello, de que se equivocó este traductor y que, por tanto, a partir del medievo, María, el nombre, ha sido considerado como significado de estrella de mar. Estrella de mar a la que hay que mirar constantemente, decía San Bernardo, al modo de cómo los marineros tienen una estrella, que es la estrella polar, como guía fundamental para no desviarse y no equivocarse y no perderse. Ay, ay, ay. Yo cuando conecté estas imágenes, sentí un pequeño estremecimiento. Me informé y resulta que en textos que son coetáneos a Gaudí, este por ejemplo es de junio de 1905, es una serie de artículos que salió en varios números de esta revista sobre la importancia que tuvo el concepto de la Purísima Concepción de María, o sea, la Inmaculada Concepción, en los reyes de Aragón. Y resulta que, ¿sabéis quién fue el rey más fanático, por decirlo de algún modo? Pues Martín I el Humano. Bien, bien, bien. De mis estudios durante años en torno al simbolismo cristiano, pues bueno, para aquellos que quieran profundizar más en este caso en el esoterismo, ¿m? En el misticismo universal del concepto de la Madre de Dios como Inmaculada y toda esa serie de nombres calificativos que se le dan, yo aconsejo estos dos libros, Sofía María y La Virgen Negra y el Misterio de María. El tema del grial, por lo tanto,
estaba presente en Bellesguard a través del Santo Cáliz y volví a repasar algunos de los libros que tengo en mi pequeña biblioteca, en mi colección del Grial, que es un tema que me ha apasionado desde mi época universitaria, sobre el cual he escrito varios artículos y he colaborado en algún libro al respecto. Mira, concretamente el 2 de agosto de 2016 escribía esto en mi página web: Jaime II de Aragón y de las reliquias y el Santo Grial. Porque conocían los reyes de la corona de Aragón, conocían la existencia de los relatos griálicos, artúrico-griálicos, que tanto furor tuvieron en el siglo XIII, XIV, XV. Sí, sí, claro que lo conocían. Claro que lo conocían. Mira, hasta el punto de que el padre de Martín Humano, pues resulta que mandó traducir uno de esos relatos bastante importante, que es la demanda del Santo Grial. Y tenían varios Lancelot. En todo este artículo que podéis leer en estas captura pantallas, pues eh, informo de ello. No solo eso, sino que a través del inventario de la biblioteca de Martín el Humano, que era un hombre muy culto, tenía unos 300 libros por lo menos, pues resulta que hay dos ejemplares de dos relatos de Merlín distintos. Dos están censados. Claro que en aquella época, vamos a ver, los reyes no identificaban el, el cáliz de la última cena con lo que es el grial literario. Son dos cosas totalmente distintas que hay que tener muy, muy en cuenta, porque si no caemos en el error. Una cosa es el grial literario, de lo que se llama materia de Bretaña o artúrico griálico, y otra cosa es los relatos canónicos que parten del Evangelio, también de San Pablo, relativos a la última cena y la iconografía subsiguiente que se ha dado de la recogida de la sangre de las llagas de Cristo, como podemos verlo aquí en el breviario precisamente de Martín I, el eclesiástico, podemos verlo. Son dos cosas distintas. Esto quiero dejarlo bien claro. Una cosa es el grial literario y otra cosa muy, muy, muy distinta, el, el cáliz o cálices, porque parece ser que hubo cuatro de la última cena, y de la iconografía subsiguiente en la que vemos en el románico, en el gótico sobre todo, vemos como ángeles recogen la sangre de las llagas, como sucede en este breviario con unas miniaturas bellamente ilustradas que mandó a hacer Martín el Humano. Por tanto, solo a finales del siglo XIX y primeros del siglo XX es cuando la imagen del Santo Cáliz de Valencia queda identificada con el Santo Grial. Y eso sucede por una serie de circunstancias culturales. Incluso tenores de Parsifal, especialmente Viñas, catalán, escribió un libro sobre Parsifal, que es una obra muy griálica de Wagner, con la iconología del Santo Cáliz de Valencia sostenido por dos ángeles. Y en el mausoleo que tiene Montjuïc, como podemos ver en esta imagen de la asociación wagneriana, que es la que más ha hecho y está haciendo por Wagner en el ámbito cultural catalán, pues podemos verle que está sosteniendo precisamente Parsifal, el personaje de Parsifal, está sosteniendo un santo cáliz similar al de Valencia. Bueno, bueno, bueno. Hay muchas sorpresas en lo que queda de esta pequeña conferencia mía. Domènec Sugrañes fue un colaborador de Gaudí muy importante. Tanto que cuando murió Gaudí en 1926
él pasaría a ser el director de las obras de la Sagrada Familia. Y Sugrañes fue quien terminó las obras de decoración, digamos, de realce estilístico de los exteriores de la Torre Bellesguard y también en la parte del recibidor, con todos esos mosaicos que tiene. Bien, aquí tenemos, esto está cerca de la entrada, uno de los dos bancos. Y bueno, ahí se indica con una referencia a Montserrat. Lo que veis al fondo es Montserrat y el sol. Bueno, era un emblema de unas asociaciones excursionistas que había, pero ya veréis el significado tan grande que, que se le puede dar a este tema griálico. ¿Por qué griálico? Pues caramba, porque Sugrañes fue un miembro destacado de la Asociación Wagneriana de Barcelona. Montserrat es un icono griálico en la Cataluña de inicios del siglo XX y que ha perdurado y perdura. Ese sol puede ser una manifestación también, el nuevo sol ya sabéis quién es, ¿eh? Cristo, es la gran custodia. Me tuve que leer, consultar por internet diversas tesis doctorales para poder documentarme acerca del impacto que tuvo toda la dramaturgia wagneriana griálica y también de su concepto del arte total en Cataluña en aquella época. ¿Era Gaudí wagneriano? Sí, 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 sí lo era. Algunos detalles voy a comentar. Fijaros que, por ejemplo, hay uno que a mí me ha dejado realmente alucinado. Alfonso Trías, que fue confidente suyo y con él paseaba desde el Parque Güell hasta la Barceloneta, incluso se quedaban ahí mirando el mar y luego volvían. Pues bueno, cuenta que en una ocasión ¿eh? Gaudí, al entrar, poco antes de entrar en el Parque Güell, discutió con dos pastores acerca de Wagner. Y fijaros lo que esto significa. ¿Qué iban a saber estos dos pastores de Wagner? Absolutamente nada. Pero lo que delata este recuerdo de Alfonso Trías de esta anécdota es que Wagner estaba muy presente en Gaudí, que Gaudí estaba entusiasmado con Wagner, con su música, y especialmente me imagino con Parsifal. El destino, que como digo en este texto está impregnado de sincronicidades, quiso que Gaudí falleciera en el Hospital de la Santa Creu, que hoy es sede de la Biblioteca de Cataluña. Sabéis que, bueno, que fue atropellado por un tranvía el 7 de junio de 1915 y que fue trasladado al Hospital de Santa Creu, donde fue atendido precisamente en la Sala de la Inmaculada, y allí falleció el 10 de junio, pocos días antes de que hubiera cumplido 95 años, si no me equivoco. Pues bueno, fijaros lo que son las sincronicidades. El Hospital de la Santa Cruz lo fundó Martín I el Humano, que es el que construyó o rehabilitó y mejoró la casa fuerte que había en Bellesguard. Pero es que, por otra parte, de los pocos españoles que fueron a Bayreuth, en Alemania, a la inauguración de Parsifal en julio de 1882, pues resulta que había 4 médicos del Hospital de Santa Creu. Y uno de ellos, que llegó a ser muy famoso y muy querido, Bartomeu Robert, el doctor Robert, pues resulta que a él, en su honor, se le ha diseñado un monumento. ¿Por quién? Por parte de Gaudí. Es decir, el pueblo de Barcelona le quería tanto que lo que hizo fue ponerle un monumento que diseñó Gaudí. La primera piedra en enero de 1904 y se inauguró en 1910. Se colocó ese monumento en la Plaza Urquinaona, aunque con las vicisitudes que tuvo posteriormente, al final se encuentra ahora en la Plaza Tetuán. Doctor Robert era wagnerista, fue, como he dicho, uno de los primeros peregrinos que fueron a Bayreuth a escuchar y ver.
Parsifal en el gran teatro que creó Wagner allí. Y él cuenta que una de las impresiones, dice, que recuerdo más intensas ha sido la que experimenté allí, en Bayreuth, en el maravilloso momento musical de la consagración del Grial en el Parsifal. Bueno. Sabéis que el gran mecenas de Gaudí fue Eusebio Güell y fue también muy buen amigo. Bueno, pues en 2 ocasiones estuvo en los festivales de Bayreuth la primera vez con 4 de sus hijos en 1891 y luego regresó con algunos de estos hijos a escuchar Parsifal en 1894. Además, ayudó al fundador del Orfeón Catalán, Luis Millet y Pallés, que era muy amigo de Gaudí, le ayudó a viajar hasta Beirut, recurriendo para ello a su amistad con Cosima, la viuda de Wagner. Por otro lado, Güell había conocido a William Morris, que es un artista y un teórico muy admirado por Gaudí, y que es coautor de unos tapices wagneriano-griálicos de la demanda del Santo Grial, que realizó en 1895-1896. Aquí vemos, por ejemplo, la escena de Galahad, el puro de corazón, contemplando el Santo Grial, el único que pudo contemplarlo, por ser puro de corazón. Claro, pero es que resulta que Antoni Gaudí tenía un segundo apellido, se llamaba Cornet. Si lo desglosamos en Cornet, nos da corazón puro. Qué casualidad, ¿verdad? Qué casualidad. Bien, Lluís Millet, que es el fundador del Orfeón Catalán en 1891, resulta, además, que un año después participó en el Teatro Lírico junto con la orquesta de la Sociedad de Conciertos de Barcelona para recrear y participar, en este caso en el coro, en la escena de la consagración del Grial, esa que había maravillado tanto al doctor Robert. Bien, ¿y qué se utilizó para un momento concreto de la consagración que impacta a mucha gente cuando por vez primera ve esa escena de Grial, como me sucedió a mí viéndolo en un DVD, la ópera? Pues construyeron para la ocasión unas campanas tubulares. Estas campanas tubulares tienen su historia, porque Lluís Millet se las prestó a Gaudí para que hiciera un ensayo en la Sagrada Familia el 5 de mayo de 1915 para ver cómo sonaban, porque él quería que las torres tuvieran sus campanas. Y se quedó con esas campanas durante un tiempo, ya que en una fotografía de 1925-1926 está todavía, las campanas figuran allí. Y le sirvieron de inspiración para ese carrillón de las torres, ¿no? Bueno, pues como recordaréis, Lluís Millet, además de ser el director del Orfeón Catalán, ser gran amigo de Gaudí, había acudido a uno de los festivales wagnerianos en Bayreuth, gracias en parte al conde Güell. Esas campanas, mm, que ya he dicho que impactan mucho cuando se las escucha por vez primera en la ópera, pues fueron objeto también de reconocimiento por parte de Andrea Wall, que en una serie de temática de Griálica y de Tristán y Isolda, relativa a Parsifal y Tristán y Isolda, que pintó para la asociación wagneriana, pues las tomó como motivo situadas en unas torres muy señaladas. Seguiremos hablando de este cuadro más adelante. Así que en la época de finisecular, el Lohengrin y Parsifal impactaron de una manera total y absoluta. Junto con otras obras de Wagner, se realizaron diversos festivales. Parsifal, que es la obra más griálica, eh, se ha representado muchísimas veces en el Liceo de Barcelona, y Wagner llegó a ser una especie de profeta para las élites culturales
de la Cataluña de Gaudí. Hasta se le representó como matador del Gran Dragón, imitando a una de sus óperas, ¿no? de Sigfrido y el dragón Fafner, que equipararon en Cataluña a San Jorge, San Jordi, matando al dragón, como hemos visto en la imagen que tenemos a la entrada de la torre de Bellesguard. Bueno, a medida que iba averiguando toda esta serie de cosas, iba leyendo y leyendo más para conocer cuál había sido el impacto que tuvo Wagner en las artes plásticas de Cataluña de esa época y en la cultura en sus diversos ámbitos. Hasta sus coetáneos captaron que había algunas relaciones entre el arte, la arquitectura tan extraña y tan monumental de Gaudí con las figuras que se dibujaban, pintaban como escenarios en las óperas de Wagner, como podemos ver aquí en el caso de La Pedrera y también de Wotan, el Wotan wagneriano, ¿no? Lohengrin, que es un tema griálico, una ópera anterior de Wagner, también muy querida en Cataluña. Hay un cuadro en una tienda de Casadó y Moro que estaba en el Paseo de Gracia, que refleja el inicio, digamos, de la llegada de Lohengrin. Y aquí está representada, muy seguramente, Gaudí lo conocía y sus colaboradores también. Lohengrin es el hijo de Parsifal en la ópera de Wagner, ¿no? Siempre omnipresente el cáliz y la paloma del Espíritu Santo. Sin duda que Gaudí meditó bastante acerca de esta temática griálica y vemos aquí un cuadro que representa el preludio, el inicio de la ópera de Lohengrin, en la que se cuenta cómo los ángeles bajaron a la tierra el cáliz del Grial, Santo Grial. Claro, yo he llegado a la conclusión de que Gaudí, debido a una serie de experiencias juveniles de esa juventud un poco loca que tuvo, mm, llegó a sentirse identificado con varios personajes de la ópera o del teatro sacro, Parsifal de Wagner. Se debió sentir identificado con el rey herido, Anfortes, y se debió sentir identificado con el protagonista, con Parsifal. Como Parsifal, el puro de corazón, supo superar el, la atracción de la mujer y olvidarse de una búsqueda espiritual y superó a los embrujos de Kundry, y creo que estas cosas en Gaudí resonaban íntimamente en su corazón porque encontraba analogías con vivencias que había tenido en el pasado y con vivencias que él había experimentado posteriormente, una vez que sufrió esa metanoia con el obispo Grau en Astorga, como he comentado. La ópera o teatro sacro de Parsifal, por tanto, tuvo que resonar muchísimo en el alma de Wagner, como sucedió en muchos otros arquitectos, pintores, artistas que había entonces en Barcelona. Coetáneamente surgieron una serie de propuestas acerca de un posible origen catalán, nada menos, de las leyendas del Santo Grial, basándose, entre otras cosas, en Parzival, del poeta Wolfgang von Eschenbach, de 1220, que fue una de las grandes fuentes inspiradoras de Wagner para su Parsifal.
Por ejemplo, Manuel Muntadas y Rovira en el año 1919, creo, o 10, mejor dicho, eh, publicó este artículo en la revista del Centro Excursionista de Cataluña, a la que pertenecía Wagner. La conferencia la había dado un año antes y propone que el Santo Grial, las leyendas, pues tiene un origen efectivamente catalán, nada menos. Eso impactó y hizo que vinculasen Montserrat con Montsalvat, porque eh, Wolfgang von Eschenbach y después, siglos después, Wagner decía que Montsalvat, que es la sierra, la montaña en la que está el castillo del Grial, donde lo guardan los caballeros del Grial, estaba en el norte de España. Entonces lo localizaron en Montserrat. Y aquí, en el famoso cuadro, uno de los cuadros eh, de Parsifal que realizó Gual para la Asociación Wagneriana de Barcelona, fijaos, lo he marcado en una elipse amarilla, como la parte montañosa es idéntica a Montserrat. Y hubo un escritor francés que fue diplomático, Marius André, que escribió una novela titulada Montserrat, publicada en 1896, muy comentada en los círculos culturales de Francia y Cataluña. La novela está en francés. Cuando la he leído, buscando qué podía haber ahí de tanto interés, pues he encontrado en una página, creo que es la 48, 49, esto, esto que veis, en la que uno de los protagonistas habla. Y lo voy a leer porque es importante. Ay, yo también blasfemé el nombre de tu hijo, pero como todavía no me ha golpeado, es porque tuvo piedad y porque no quiso que muriera en el horror de mi decadencia. Es porque te permite venir en mi auxilio, oh Virgen incomparable, consoladora de los afligidos, Virgen misericordiosa, intercede por mí, causa de nuestra alegría, oyente a la tristeza que me disminuye, estrella de la mañana, ilumina para mí el amanecer de una nueva vida, trono de la sabiduría, sáname de mi locura, Madre de la divina gracia, haz brotar en mi corazón esta gracia, puerta del paraíso, no me cierres. El cáliz de los placeres terrenales que me fue ofrecido por mano de una mujer, creí, oh Virgen castísima, que era el Santo Grial. Me lo llevé a los labios, sentí que era veneno, retrocedí de miedo y la copa se rompió a mis pies. Pero mis labios habían tocado el licor y mi corazón arde con él desde entonces. Oh vaso espiritual, vaso honorable, vaso insigne de devoción, el único Grial eres tú, es decir, la Virgen María. Los que conozcáis las letanías que se rezan en el rosario, habréis detectado que ahí hay unas cuantas invocaciones que están en el rosario. Rosario que Gaudí todos los días rezaba. Por tanto, esto tuvo que tener muy presente al realizar la estrella de 8 puntas, con todo el contexto mariano que os he comentado anteriormente, y sus vinculaciones con el Grial. El Grial que él había conocido a través de Parsifal de Wagner, no el Santo Cáliz de Valencia. Con Gaudí entramos en una iconografía que se vincula al Grial de Parsifal, pero que él le da una vuelta, porque al igual que hace el autor de la novela que hemos comentado, la de Montserrat, el escritor Marius André, él siente dentro de sí que el Grial, el contenedor de esa criatura que va a ser Cristo, el cuenco
que acoge la sangre de Cristo antes de nacer, en este caso, el grial es María. Y a María la escenifica de varias formas o la tiene presente en la Torre Bellesguard. En la parte de arriba, pues efectivamente se ve la figura de un dragón tridimensional. Eso lo consiguió plasmar muy bien Gaudí. Pero esta cabeza del dragón, que es la que se ve, pues claro, a mí me hizo recordar al padre del rey Arturo, Utar, Pendragón. Y Pendragón significa cabeza de dragón. Pero el dragón resulta que pasó a ser, con el padre de Martín el Humano, Pedro el Ceremonioso, pasó a ser emblema de la Casa de Aragón. Particularmente lo representan en sus cimeras. Como podemos ver, aquí hay 2 cimeras de Martín el Humano. Aquí vemos otra iconografía que destaca la cabeza del dragón y sus alas. Y oh, asombro mío, indago y me encuentro con que, más o menos por la época que Gaudí se desplaza bastante a la provincia de León, para el Palacio Episcopal de Astorga, que está realizando para su maestro, el obispo Grau, su maestro espiritual, su padre espiritual, pues bueno, también va a realizar la construcción muy rápidamente de este palacio de ensueño que hoy es conocido como la Casa Botines. Y indagando en Internet, he ido a parar a una serie de conferencias realizadas, dichas por César García Álvarez, historiador de arte, que viene a explicar una simbología subyacente en la Casa Botines, que para él es la Casa del Dragón, y posteriormente llega a la convicción que además es la Casa del Grial, por una serie de explicaciones que da, que yo os recomiendo que escuchéis. Caramba, resulta que pocos años antes de que Gaudí comenzara a construir la Torre Bellesguard, resulta que había construido esta Casa Botines con motivos vinculados al dragón y al grial, según asevera César García Álvarez. Y coetáneamente está hablando con su maestro espiritual, que le reconduce su vida, el obispo Grau, y seguramente estaban ya diseñando ambos, el obispo Grau y él, cómo va a ser la casa que el obispo Grau quiere construirse en Bellesguard. Es muy probable. Y vayamos a dar un paso más allá. Esta imagen, podéis ver la cabeza del dragón, también lo que sería el lomo del dragón, y lo que es la torre pináculo sería la cola. Abajo está el paseante, absorto en todo esto, cuando consigue visualizarlo así. Pero ¿este dragón qué es? Yo creo que está representando, de otras cosas, la constelación de Draco, una constelación que rodea a la Osa Menor y rodea a la estrella polar. Pero la estrella polar, desde la Edad Media, a través de la iconografía del simbolismo de la estrella de mar, que es María, y lo dice hasta el propio San Bernardo de Claraval, esa estrella polar podemos identificarla con María. Estamos, por tanto, ante un edificio en el que la parte superior reposa este dragón, que simboliza a la constelación de Draco,
que está custodiando a la estrella polar, que es María. Todo el edificio, toda la Torre Bellesguard, por tanto, en cierto modo, está representando a la Virgen María. Yo lo vi, lo intuí cuando visité Bellesguard por vez primera, pero necesitaba constatarlo de alguna forma documentalmente, leyendo, ¿no? Claro, hay otra cosa que podemos ver en, este, en esta situación del dragón ahí. Vemos la cabeza y la cola. Pero desde la Edad Media, la cabeza del dragón y la cola del dragón está señalando lo que se llaman los nodos lunares, que son los momentos en los cuales suceden los eclipses de luna y de sol. Por la época en la que Gaudí estaba en Barcelona, dedicado ya casi plenamente a la Sagrada Familia, en 1917 se publica un libro del teósofo Mario Rosso de Luna, que se titula Wagner, mitólogo y ocultista. Y por vez primera representa figurativamente las sombras, diversos tipos de sombras que acaecen en esa intersección, en ese eclipse, tanto de sol y de luna. Y él lo llama, ya lo había llamado en otras obras anteriores, pero no lo había representado, es aquí donde lo representa iconológicamente, lo llama el grial celeste, grial celestial, grial celeste. Si os detenéis a comprobar estas intersecciones que hay, tipos de sombra, os salen diversos conos, diversas figuras que efectivamente pueden relacionarse con la figura de un cáliz. Bueno, pues llegados a este punto, vuelvo a subirme a la Sagrada Familia, como hice en mi etapa universitaria, para fijarme especialmente en el ciprés que hay coronando la puerta que logró ver hecha Gaudí, que es la puerta del nacimiento. Un ciprés que, como veis, tiene muchas palomas. Ciprés que en diversos pintores, como sucede con Wall, es una constante en su iconología de Parsifal. Aquí lo tenéis. En el óvalo hay dos cipreses en el camino al castillo del Grial, con Montserrat al fondo y con las campanas famosas previas al momento en el que entra Parsifal con Gundelman, su gurú futuro, en el castillo del Grial. Esas campanas precisamente están bajo unos templetes que no se percibe aquí en la imagen, pero que tienen están recubiertas del famoso trencadís de Gaudí. Y entremos ahora leyendo en algunas otras imágenes. Vamos a recalcar el tema de la paloma en Parsifal. Aquí está la portada de una película sobre Parsifal que yo vi en Barcelona cuando era universitario y que me impactó muchísimo. Toda la música está tomada de la ópera de Wagner, y las montañas que aparecen pues hacen referencia a Montserrat, claro. La paloma, de nuevo, en uno de los dibujos de Stassen, que es uno de los de mayor autoridad, digamos, más famosos de la iconología wagneriana de finales del siglo XIX. Y volvamos de nuevo al árbol, contemplemos su cúspide. Sabemos que los guardianes, los custodios del Grial, tanto en la novela de Wolfgang von Eschenbach como en la ópera de Parsifal de Wagner, portan una paloma como emblema. Y yo me pregunto, ¿representarán también estas palomas ascendentes por el ciprés? ¿Representarán a las almas de los custodios del Santo Grial? Este ciprés, que se encuentra en la puerta del nacimiento de la Sagrada Familia, no lo hizo Gaudí. Él había fallecido mucho antes. Resulta que lo llevó a cabo Sugrañés.
que fue el director de obra de la Sagrada Familia después de morir Gaudí en 1926. Lo terminó en 1933, bajo su diseño seguramente y su concepción. Y vemos una serie de palomas que van ascendiendo en torno suyo hasta alcanzar la cúspide, en la que está la gran paloma, que es el emblema del Espíritu Santo, que es esa figura que hemos visto en los anteriores dibujos y representaciones de escenas de la ópera Parsifal. Ay, 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 ay. Recordémoslo. Domènec Sugrañés fue un miembro destacado de la Asociación Wagneriana de Barcelona. Por tanto, hay que, hay que tenerlo muy en cuenta para darle un valor añadido, una interpretación añadida a la que tiene también desde el punto de vista católico, ¿eh? Porque evidentemente lo tiene. El- toda la iconología del ciprés, con las palomas, la tau y la X, la paloma final, que podríamos decir que es una representación original de la Trinidad, pero, como os he dicho, se dan muchas circunstancias. Sugrañés era wagneriano, nos ha dejado huellas de su wagnerismo en Bellesgar, lo hemos visto también aquí presente, ¿eh? Que puede darse esta interpretación hermenéutica parsifaliana, wagneriana, acerca de las palomas como símbolo de los guardianes del Grial y por lo tanto nos está haciendo posiblemente también un guiño. En él, en su Sugrañés, como pasó también en Parsifal, perdón, en Gaudí, el tema del Grial se cristianiza, no lo olvidemos nunca. Ambos eran católicos, pero eran, creo yo, se puede decir, eran también esoteristas cristianos. Por tanto, llegamos al final. Aconsejo que podáis adquirir la ópera en DVDs, en CDs, escuchéis esta maravillosa ópera de Wagner, la última que hizo. Os aconsejo que veáis, si podéis, esta película, que es una recreación, una versión, ¿eh? Una versión con cosas nuevas, novedosas, pero que se ajusta bastante a la ópera de Wagner. ¿Mm? Es el Parsifal de Mangrané y Serrano, que, bueno, pues es de 1951, ¿eh? Es muy interesante. Para los que estéis más interesados, he aquí una serie de libros para ahondar en el grial de Wagner, que tanto impactó, vuelvo a repetirlo, en la etapa finisecular catalana, también en Madrid, con sus obras Parsifal y previamente, anteriormente, Lohengrin. Estos libros son bastante interesantes y quedan muchos misterios todavía en torno a Gaudí y bueno, a lo mejor en el futuro vuelvo a Barcelona para ver algunos enclaves y profundizar en su simbolismo y volver a estar al lado de Gaudí, aunque sea a través de esta efigie que se encuentra cerca del Parque Güell. Un saludo.